Buenas tardes, presentamos el informe semanal de mercados. Junio inició con buenos rendimientos marginales para los mercados, destacando principalmente el desempeño de Latinoamérica. A finales de la semana anterior, el dato de creación de empleo en Estados Unidos, que estuvo bajo las expectativas, disminuyó en algo los temores de una posible modificación en la actual política monetaria de la Reserva Federal. Sin embargo, el mercado laboral continúa recuperándose y los inversionistas estarán atentos al dato de inflación que se publicará esta semana. Recientemente, los ministros de Finanzas del G7 lograron un acuerdo para fijar las bases de una política fiscal internacional, que consiste en un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes compañías como Amazon, Google, Facebook, entre otras. De esta forma, las empresas deberán pagar un impuesto en todos los países en los que venden sus productos o servicios. Esta iniciativa permite un ajuste a la era digital global. Ya viendo los números, en países desarrollados destaca el desempeño en moneda local de la bolsa de Japón, con un 1,9%, seguido de Alemania y Francia, mientras que en países emergentes sobresale el índice accionario de Perú, con un 5,6% previo a un fin de semana de elecciones presidenciales, en las que los resultados se encuentran muy ajustados con más del 93% de las mesas escrutadas. A nivel de sectores, energía acumula un 3,4%, explicado por el fuerte crecimiento en el precio del petróleo, aun cuando la OPEP junto con Rusia acordaron aumentar la oferta gradualmente hasta 2,1 millones de barriles diarios en el periodo de mayo a julio, por mayores expectativas de demanda ante la recuperación económica. A este le sigue tecnología, que ha recuperado la caída del mes anterior, acumulando un alza del 1,1%. El sector de salud acumula un leve descenso del 0,5%. En renta fija, el desempeño mes a la fecha es positivo, beneficiándose por la menor preocupación generada por el dato de empleo en Estados Unidos, y destacando el desempeño de los bonos high yield, tanto estadounidenses como europeos, seguidos de la deuda emergente. La tasa de los bonos del Tesoro disminuyó luego de los datos de empleo, finalizando la semana en 1,56%. Los yields de los principales bonos también mostraron un leve descenso. Respecto a la pandemia, los nuevos casos diarios se ubican en 452.000 en promedio a nivel global, descendiendo un 15% respecto de la semana anterior. En los principales países desarrollados, los casos continúan descendiendo, con la excepción del Reino Unido. El país ha duplicado los casos durante los últimos 7 días, a pesar de que la mitad de los adultos ya se encuentra completamente vacunados, y se espera que el 21 de junio se levanten todas las restricciones. Además, el gobierno ha implementado una lista verde de países que presentan un bajo riesgo de contagio para los turistas, y recientemente eliminó a Portugal de esta lista, mientras que a España lo dejó en alerta, por lo que ahora se requiere una cuarentena de 10 días y 2 PCRs al momento de ingresar al Reino Unido desde este país. Las empresas turísticas no se tomaron de buena forma la reciente medida. Por el contrario, España permitirá a partir de hoy el ingreso de turistas vacunados y con más de 14 días de haber recibido la segunda dosis de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm o Sinovac. Sin embargo, los turistas provenientes de Brasil, India y Sudáfrica no podrán ingresar, ya que son países considerados con alta incidencia de variantes del virus. La situación en Latinoamérica continúa empeorando. Países como Chile, Argentina y Colombia alcanzan cifras récord desde el inicio de la pandemia. La vacunación masiva avanza y ya se han duplicado las dosis administradas durante los últimos 6 meses. Se espera que tomará cerca de 9 meses lograr la vacunación completa del 75% de la población global. La aceleración en el proceso está liderada actualmente por China, India y Japón, como se observa en el gráfico de la derecha. Por último, China autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sinovac para niños de 3 a 17 años, luego de finalizar los estudios de fase 1 y 2 de investigación clínica en voluntarios de ese grupo de edad. En Estados Unidos, el mercado laboral continúa mostrando datos en general positivos y de recuperación. La tasa de empleo en mayo fue del 5,8%, levemente bajo lo esperado y descendiendo del 6,1% de abril. La creación de empleo aumentó a 559.000 en mayo, según las nóminas no agrícolas, por debajo de los 671.000 que anticipaban los analistas, pero mayor al mes anterior. La cifra estuvo explicada por el sector de ocio y hotelería, seguido de bares y restaurantes y educación. Con estos datos se estima que se han recuperado cerca de 14,3 millones de empleos de los 22 millones perdidos por la pandemia. Además, como vemos en el gráfico, las solicitudes iniciales de desempleo continúan disminuyendo. En otras noticias, la semana anterior, la Reserva Federal anunció que comenzará a deshacer la tenencia de bonos corporativos adquiridos hace un año, como medida de protección al mercado de créditos a inicios de la pandemia.
La venta consiste en bonos corporativos comprados en el mercado secundario y ETFs de bonos. Si bien esta no era una medida monetaria expansiva en sí, se realizó con el objetivo de mantener el flujo hacia este mercado a inicios de la crisis sanitaria. La Fed aclaró que esta venta será muy gradual para no generar desequilibrios en el mercado. En otros datos, en China se conocieron los principales indicadores de actividad que apuntan a una estabilización de la economía. El sector manufacturero mostró una expansión marginal durante mayo. El PMI se ubicó en 52, explicado por el crecimiento de los nuevos pedidos, que lograron su mejor tasa en 5 meses, continuando con la expansión de la producción, pero en menor medida respecto del mes anterior, por la escasez de materiales, mayores costos y precios de insumos. El empleo se mantiene estable, mientras que en el sector de servicios, este moderó su tasa de expansión durante el mes. El PMI descendió de 56 hasta 55. La actividad comercial y los nuevos pedidos suavizaron sus tasas de expansión, mientras que el empleo continúa aumentando. Además, los costos de insumos permanecen creciendo y las expectativas para el sector llegaron a su menor nivel en 4 meses, pero permanecen aún bastante altas. Por último, los datos de comercio exterior mostraron un fuerte aumento explicado por las bajas bases de comparación del año anterior. En noticias locales, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que crea el ingreso familiar de emergencia, que beneficiaría a más de 15 millones de personas. Este proyecto busca aumentar el monto desde 100.000 pesos hasta 177.000 pesos por persona en un hogar unifamiliar, mientras que en aquel compuesto por 4 personas se obtendrá 125.000 pesos. Este beneficio se aplicará en junio, julio y agosto, mientras que en septiembre se recibirá el 50% del monto y podría extenderse si la situación sanitaria permanece grave. Respecto a ayuda a las pymes, este debate aún permanece en el Congreso. En otras medidas, el jueves anterior se presentó el proyecto que busca el retiro del 100% de los fondos previsionales, que junto con el retorno a cuarentena de varias comunas en la región metropolitana, provocaron una caída diaria del IPSA en torno al 3,8%, con Aguas Andinas liderando las caídas por mayor incertidumbre ante una regulación de suministro en el marco de una nueva constitución. El índice de acciones locales acumula un retorno mes a la fecha del menos 3%, mientras que el dólar desciende un 0,8% ante este posible retiro, anticipando una mayor demanda por pesos chilenos, cerrando en 718 pesos. Con esto, el dólar se desacopló de su relación inversa con el precio del cobre, el cual disminuye un 3,2% en junio, finalizando el viernes en $4,53 la libra. Con esto finalizamos las principales noticias que han movido los mercados durante los últimos días. Muchas gracias.